Prosiguiendo con el seminario, queremos saludar a las instituciones que nos acompañan en este importante evento. Saludamos a Ciudadano Inteligente, Pro Bono, Chile Transparente, Avina, Red de Intercambio y Acceso a la Información, Laboratorio Cívico, Comisión Defensora, Contraloría General de la República, Congreso Nacional, Senado, Cámara de Diputados y Biblioteca Nacional, Superintendencia de Salud y la ilustre Municipalidad de Peñalolén. Los medios de comunicación constituyen hoy en día un importante agente de socialización y difusión en la sociedad, la que no solo informa, sino que permea en los individuos las ideas y las posiciones que se debaten en la opinión pública, modelando su propio proceso formativo. A 5 años de vigencia de la ley, ¿cuáles son las principales virtudes que la prensa observa en la transparencia y en el reconocimiento del derecho a acceso a la información? ¿Corresponde o no a la prensa asumir un rol en la instalación de una cultura de transparencia en este país? Para este primer panel, denominado Rol de la prensa en la instalación de una cultura de transparencia, invitamos y saludamos a los señores Álvaro Cavieres, presidente de la Asociación Nacional de Prensa; señor Luis Pardo, presidente de la Federación de Medios de Comunicación y Archi; señor Ernesto Corona, presidente de la Asociación Nacional de Televisión, quienes compartirán sus puntos de vista y debatirán en torno a las responsabilidades que los medios de comunicación tienen o deberían tener en la difusión de bienes públicos como la transparencia y el derecho de acceso a la información. Modera este panel el presidente del Consejo para la Transparencia, señor Jorge Jaraquemada. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, este primer panel sobre el rol de la prensa, como se ha señalado, participan Álvaro Cavieres, Ernesto Corona y Luis Pardo. Van a hablar en ese orden, van a tener 10 minutos cada uno de ellos y después vamos a entrar en una conversación. Álvaro Cavieres es abogado de la Católica y tiene un LLM en la Universidad de Chicago. Como se dijo, es presidente de la Asociación Nacional de Prensa y además es gerente legal y de asuntos corporativos del grupo COPESA. Álvaro. Gracias, Jorge. Como decía en la presentación, la idea es entregar información respecto de si la prensa contribuye o no a la cultura de la transparencia. En el caso de la Asociación Nacional de la Prensa, esta aporte a la cultura de la transparencia es de larga data y anterior incluso a la misma creación o promulgación de la Ley de Transparencia. Hace 10 años, la Asociación Nacional de la Prensa decidió crear un sistema de investigación y de información respecto de la transparencia de los órganos del Estado y de otras instituciones relevantes en el país a través del barómetro de acceso a la información. Este es un estudio que se hace todos los años y es un estudio de percepción. Es un estudio en el cual se le preguntan hoy día cerca de 500 periodistas cuál es su percepción respecto de el acceso que tienen a la información pública, basado en 3 parámetros. Primero, respecto de la disposición a entregar información. Segundo, la confiabilidad y la precisión de la información entregada. Y tercero, la oportunidad, si es entregada en tiempo. Y se hace un ranking de acceso a la información. Todos los años entregamos este ranking y los resultados del barómetro, que es de interés obviamente de las instituciones que son encuestadas. Este es el análisis del barómetro año 2013 versus año 2012, en que hay variaciones importantes, hay ciertas precisiones. Este es un estudio complejo, largo, y por lo tanto podríamos estar mucho rato debatiendo sobre sus resultados, pero se han ido agregando sobre todo entidades no públicas, sino privadas, y eso es una gran diferencia del uso del barómetro versus la Ley de Transparencia, en que solamente rige a los órganos del Estado y respecto de sus resoluciones y fundamentos. Aquí se trabaja en vista a ver
de qué manera puede lograrse por parte de los periodistas el acceso a la información, que no siempre obviamente se refiere a los resultados de las resoluciones o sus fundamentos, sino a información más bien de interés periodístico. Pero lo interesante de este estudio es ir mirando el análisis en el tiempo. Este resultado 2012-2013 no entrega muchas luces, sino cuando se mira en el análisis de las líneas de tiempo, porque claramente va demostrando cómo operan las visiones de los órganos del Estado y otras instituciones analizadas respecto de su disposición a entregar información, si los cambios de gobierno, por ejemplo, alteran la forma en que los órganos entregan esa información, o si determinadas circunstancias, crisis o elementos pueden también cambiar la disposición. Uno puede ir sacando muchas conclusiones de este análisis, pero hay algunas que conviene destacar. Por ejemplo, la relación que tenemos los medios de comunicación con un ministerio en especial, que es el Ministerio Secretaría General de Gobierno, y que vemos en el ranking que no es especialmente adepto a entregar información a los medios, es más bien reticente. O que hay ministerios que, por ejemplo, el CENAM, que en forma consecutiva ha tenido una disposición muy buena a entregar información. Hay que analizar si eso se refiere a lo mejor a su política interna o a lo mejor a una organización distinta. No hay un análisis de fondo porque no tenemos la capacidad de ver cuáles son las disposiciones de los órganos, pero sí, por ejemplo, analizar cuál es la disposición que tienen a entregar información los organismos que, por ejemplo, tienen el rol de fiscalizar. El CERNAC siempre ha tenido una disposición importante, pero no así la Contraloría General de la República, que ha ido decayendo en su disposición a entregar información, o el Servicio de Impuestos Internos, que le saca información permanentemente de la gente, pero a la hora de entregar información a los medios, la verdad que se muestra no tan dispuesto. Hay algunos organismos, por ejemplo, como la ONEMI, que ha ido mejorando paulatinamente y que demuestra, después del terremoto del año 2010, una disposición mucho mayor a entregar información. Probablemente la reconfiguración de su forma de actuar post-terremoto también mejoró este proceso. Pero también, por otro lado, tenemos órganos como Codelco, Banco Estado, OEF, que son reacios. Al final da la sensación, en un análisis muy somero, que el acceso a la información, no estamos hablando de ley de transparencia, sino disposición a entregar información a los periodistas, es caso a caso. No existe un ordenamiento interno del Estado que entreguen mayor o menor impulso a los órganos del Estado para entregar información. Esto es, la verdad que es mucha información y poco tiempo. Quiero entregar algunas de estadísticas también de la forma como se han entregado información en el tiempo. Por ejemplo, aquí hay un listado de instituciones que se han contactado en el último año para acceder a información. Esto es importante, la contactabilidad versus la disposición a entregar información, porque a mayor contactabilidad, obviamente, los periodistas solicitan mayor información. Por lo tanto, ese órgano, si además tiene una buena disposición a entregarla, es un órgano que está debidamente organizado para ser transparente. Es el caso, por ejemplo, de Carabineros de Chile, que siempre ha tenido una alta contactabilidad y gran disposición a entregar información. Y esto se contrasta con la evaluación que hay respecto a estos órganos, la contactabilidad versus la evaluación que se hace de ellos. La ONEMI tiene alta contactabilidad y alta entrega de información. La Iglesia Católica es una institución que vale la pena destacar, dado que sufrió una crisis muy relevante hace 3 o 4 años y bajó, como veremos más adelante, en su percepción. Aquí lo vemos, en su percepción de acceso a la información a un 20,6% de menciones positivas. O sea, hubo una crisis, claramente redujo su exposición y después empezó nuevamente a
lograr entregar información de interés a los periodistas. Aquí hay unas series respecto de las distintas instituciones que hemos analizado en el tiempo. Por ejemplo, el Poder Judicial ha ido mejorando paulatinamente y hoy día es una institución muy proclive a entregar información. El Senado y la Cámara de Diputados, sobre todo la Cámara de Diputados, órgano encargado de la fiscalización por esencia, tiene una mala disposición a entregar información. En el caso de los ministerios del gobierno, esta es una evaluación general, también la ley de transparencia claramente aquí tuvo una muy buena disposición o influencia para mejorar el acceso a la información. Dado el tiempo que queda, quiero entregar alguna percepción que tenemos respecto de qué tan eficaz ha sido la ley de transparencia para el trabajo periodístico, elemento esencial, ¿no es cierto?, en este seminario, de qué manera contribuye al acceso a la información. Y la verdad que las noticias no son especialmente, no quiero decir alentadoras, pero por lo menos de influencia relevante. En el trabajo periodístico, la ley de transparencia, como ven ustedes acá, está bastante abajo en la forma como se accede a la información pública. En primer lugar, como uso la línea roja, es quien usan como preferentemente este medio, la verdad que es bastante bajo, un 4,1%. Está mencionado entre las tres primeras con mayor frecuencia, pero también se mantiene estadísticamente en la misma posición. Y eso tiene una explicación, diría yo, bastante básica. La ley de transparencia no permite el trabajo periodístico inmediato. La ley de transparencia permite acceder a información de manera importante, profunda, pero en el tiempo hay que solicitarla, tiene que devolver, y por lo tanto es más bien para el uso del trabajo periodístico de investigación, y es ahí donde se usa por varias instituciones de investigación periodística, pero no el trabajo del día a día del periodismo. Aquí tenemos una pequeña estadística respecto de la evaluación del acceso a información, mirando en qué momento entró en vigencia la ley de transparencia, y vemos que la evolución, el año 2011 tuvo una situación coyuntural, tenemos varias explicaciones, no es el momento de entregarla, pero ha ido evolucionando positivamente y claramente la ley de transparencia tuvo una influencia positiva. Bueno, como conclusión, dado los tiempos que tenemos, es que la ley de transparencia efectivamente ayuda, pero es más bien la cultura de la transparencia la que es esencial para el trabajo periodístico. La cultura de entregar información en términos generales, de llevar las excepciones a lo mínimo posible, es lo que ayuda a que los medios de prensa puedan acceder en forma permanente a la información pública. Gracias. Gracias, Álvaro, por haber sido además tan preciso en los tiempos. Es el momento de Ernesto Corona. Ernesto es actualmente el presidente de la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, también es director de ediciones financieras del Diario Financiero y miembro del directorio de la Asociación Nacional de la Prensa. Ernesto. Quiero señalar que estoy muy complacido de participar en este seminario. Para la Anatel, piedra angular de su razón de existir es la libertad de expresión. Hoy día en Chile vivimos en democracia y tenemos una amplia libertad de expresión. La libertad de expresión es piedra angular de cualquier democracia y por eso el Estado debe propiciarla y derribar cualquier obstáculo, ya sea directo o indirecto, que afecte su libre y voluntario ejercicio. En función de esto, estimamos que la transparencia de los actos públicos de la administración pública es una piedra fundamental para el buen ejercicio de la democracia y sobre todo para el fomento y desarrollo de la libertad de expresión. A esta altura
no cabe ninguna duda de la estrecha vinculación entre libertad de expresión y derecho a la información, lo que ha sido reconocido también por la doctrina jurídica y la justicia constitucional de nuestro país, incluso antes de su consagración definitiva en el artículo 8 de la Ley Fundamental. Esto fue refrendado en la reforma constitucional del año 2005, que el derecho a acceder a la información pública está implícito en la libertad de expresión, especialmente y en íntima relación con el principio democrático y el derecho de petición. Dicho esto, vemos que los medios tenemos un rol que jugar en esta materia. Hay una parte que nos corresponde usar a nosotros de la ley de la transparencia, y hay otra parte que le corresponde a la comunidad. Veamos la parte que nos corresponde a nosotros. El trabajo periodístico es muchísimo más eficaz cuando el acceso a las fuentes de información del aparato gubernamental está reglamentado, como está en Chile, mediante el Consejo de la Transparencia. Nuestros periodistas, cuando hacen su reportaje, utilizan la eficiente herramienta que permite la ley de la transparencia. No habría buenos programas de investigación periodística, no habría una infinidad de hechos que son cubiertos diariamente si no tuviésemos esta posibilidad magnífica de acceder a los actos y resoluciones de la autoridad y del poder del Estado. Hemos visto que no siempre el poder del Estado reacciona con prontitud en esta materia. Muchas veces se producen resistencias que son debatidas por el Consejo de la Transparencia y que afortunadamente ha primado siempre el derecho que tenemos los ciudadanos de estar oportuna y bien informados. Esta parte, la parte nuestra, yo creo que está funcionando eficientemente y de manera creciente. Y nos complacemos de poder decir que estamos funcionando además en buena relación con el Consejo de la Transparencia. Hay otra parte que dice relación con la difusión de los derechos que tiene la ciudadanía de acceder directamente a la información. Hemos conversado largamente con directivos del Consejo de la Transparencia y hemos hecho algunas iniciativas en conjunto para informar a la ciudadanía, al ciudadano particular, al representante de organizaciones gremiales o empresariales, sindicales, etcétera, que hay una legislación que les permite acceder a la información pública y que la autoridad tiene obligación de darles información oportuna y verazmente. Yo creo que esta tarea de empoderar a la ciudadanía en el uso de esta herramienta de la transparencia es un gran desafío que tenemos los medios de comunicación con el Consejo por la Transparencia. Debo decir que la televisión, con todas las limitaciones de las cosas que uno hace, según una encuesta del MIDE de la Universidad Católica del 2010, el 18% de los encuestados
conocen al Consejo y sus labores y sus funciones gracias a la televisión. Finalmente, quiero señalar que tenemos desafíos futuros para el Consejo, que requerirán de la mirada aguda de la sociedad civil, su conformación, su autonomía, especialmente las presupuestarias, serán determinantes para que en el desempeño que el día de mañana tengan, sigan aportando la base técnica con la cual se puedan implementar políticas públicas que faciliten al ciudadano el acceso a la información. Hoy día, el gran cambio cultural que se ha producido en nuestro país, y yo creo que a nivel mundial, es que la gente quiere estar informada, desea recibir información oportuna, información veraz y eficiente. Por todo ello, y ciñéndome estrictamente al tiempo, debo manifestar a nombre de la Asociación Nacional de Televisión nuestra más firme voluntad de seguir colaborando con la ciudadanía en el mejor uso de esta herramienta y con el Consejo para la Transparencia en el cumplimiento de sus funciones. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Es el tiempo entonces ahora de Luis Pardo. Luis es empresario, es el presidente de ARCHI, la Asociación de Radiodifusores de Chile, y además es el presidente de la Federación de Medios de Comunicación, es decir, el órgano que agrupa, digamos, es el jefe de los otros dos señores que están acá, digamos, para efectos de coordinación. Luis. Qué engañoso. Bueno, muchas gracias. Ojalá fuera el jefe de los dos, pero no es así. Yo voy a ser más breve, voy a tratar de ser más breve porque los tres panelistas tenemos que tomar un avión muy luego, en unos minutos más, pero no podíamos estar ausentes de esta invitación. Quiero agradecer al Consejo de la Transparencia, felicitarlos además por la gran concurrencia y convocatoria que han tenido a este seminario y en lo general creo que es evidente la conexión entre el acceso a la información pública y la libertad de expresión. En mi experiencia como presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión, cargo que tuve hasta hace unos meses atrás, pude conocer la realidad de muchos países en materia de acceso a la información pública y de libertad de expresión, y más allá de todos los aspectos perfectibles que tiene nuestra normativa y que tiene el proceso de instalación de la transparencia en nuestro país, creo que estamos en una situación bastante notable y bastante buena en comparación con los países de la región. Solamente para circunscribirme al ámbito de los medios, hay países donde no solo no se puede conocer, por ejemplo, la ejecución presupuestaria, es imposible saber cuánto dinero invierte el gobierno en la publicidad en los medios de comunicación social, y por esa vía es imposible ejercer el control, ¿no es cierto?, de cuánta influencia indebida, cuánto premio y castigo ejercen determinados gobiernos respecto de las líneas editoriales de los medios de comunicación que operan en esos países. Si hubiese un estándar de transparencia similar al que tenemos en Chile, ese tipo de situaciones que afectan directamente la libertad de expresión no tendrían lugar y podrían ser denunciadas y conocidas por el público. Desde luego, como ya lo dijo Álvaro Caviedes, esto tiene que ver no solo con la norma legal, sino que también tiene que ver con la cultura. Y creo que en ese sentido la cultura, la actitud de nuestras autoridades públicas ha ido evolucionando favorablemente hacia el concepto de la transparencia, aunque creo que la gran deuda en materia de tecnología, pero también en materia de cultura y actitud de la autoridad está más bien en los gobiernos comunales, y voy a referirme a eso muy brevemente al final. No cabe ninguna duda entonces que la ley y el accionar a lo largo de estos años del Consejo de la Transparencia ha sido un aporte importante a la labor que cumplen los medios de comunicación, y en ese sentido, ya que
quienes me han antecedido se han referido en general a los medios nacionales. La radio, por supuesto, a nivel nacional cumple un rol informativo muy relevante. Yo quiero centrarme un poco en la dimensión regional. La radio, sin lugar a dudas, es un medio fundamental en la formación de opinión pública a nivel regional, en las comunidades locales, en las comunidades tanto del nivel provincial y comunal como del nivel regional, donde la radio, al igual que a nivel nacional, goza además de ser la institución con la mayor credibilidad y la mayor confianza ciudadana de acuerdo a todos los estudios que conocemos. Entonces la radio, sin lugar a dudas, es un instrumento importante para la información pública y para difundir, ¿no es cierto?, y ejercer la labor de control de la autoridad en esas respectivas dimensiones de la opinión pública. Y ahí ocurre, como ya lo señaló el presidente del Consejo en su intervención inicial, que los gobiernos comunales alcanzan apenas el 50% o no han alcanzado aún el 50%, ¿no es cierto?, de cumplimiento de las normas de transparencia activa, y las corporaciones de salud y de educación llegan apenas al 45,7% de cumplimiento de la transparencia activa. Yo decía al principio que hay en esa dimensión comunal particularmente espacios donde la cultura de la transparencia no ha penetrado. Nosotros vemos, no es el momento de entrar en mayores detalles, pero vemos con frecuencia alcaldes y gobiernos comunales que tienen una actitud más propia de los tiempos de los caciques o de los grandes dueños de los pueblos que de una cultura democrática como la que pretendemos tener en el día de hoy, y esa actitud se traduce en muchas veces obstrucción tanto a la labor de la prensa como al acceso que los ciudadanos debieran tener a la información de acuerdo a la norma que nos rige y a lo que es el espíritu que debiera imperar en cualquier organismo que administra fondos públicos y que tiene un mandato ciudadano para ejercer una función. En ese sentido, la radio pensamos que puede contribuir enormemente a mejorar esos estándares en la dimensión de los gobiernos comunales. De hecho, este año alcanzamos a hacer algunas experiencias muy exitosas de capacitación de periodistas radiales con el Consejo de la Transparencia. Hicimos seminarios en 2 o 3 regiones, tuvimos también una gran convocatoria y eso se está traduciendo en que nuestros periodistas y reporteros regionales pueden hacer uso de la normativa y a través de ese uso poner el sistema también en conocimiento del público. También quisiéramos que el Consejo considerara más a la radio en la difusión de los programas, ¿no es cierto?, de capacitación o de más bien de promoción del sistema, de manera que en el próximo seminario podamos superar como radio las cifras que acaba de dar a conocer Ernesto respecto de cómo la ciudadanía se informa del Consejo a través de la televisión. Creemos que podemos superarlas ampliamente si tenemos una mayor participación en la difusión de lo que es el Consejo y lo que es la normativa que nos rige en esa materia. Y a través entonces del uso que los medios regionales hagan del sistema y a través de la difusión con la cual podamos contribuir a que el sistema sea más conocido por la ciudadanía, no nos cabe ninguna duda que esa brecha, esa deuda que nos está quedando en la dimensión comunal y en la dimensión de las corporaciones de salud y educación comunales, podemos cerrarla y ir mejorando en conjunto lo que es un sistema que, reitero, como lo señalé al principio, me parece que es uno de los grandes activos que tiene hoy día nuestra sociedad y nuestra democracia, más allá de todo lo perfectible que aún puede hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, concluidas las 3 ponencias, nos quedan breves 15 minutos para debatir, y la idea de mi rol, digamos, es provocar una conversación. Yo voy a plantear básicamente 2 temas que me gustaría que pudieran abordar todos, digamos, o al menos el que los interpele mejor. Acá se han referido básicamente todos ustedes a la cultura de la transparencia. Álvaro, tú señalabas, digamos, que la ley se usa poco porque es más funcional al periodismo investigativo, en fin, la televisión a lo mejor y en la radio a lo mejor ese tema acomoda más, en fin. Pero para una cultura de la transparencia no basta solamente la información pública o la información que brindan las instituciones públicas, sino que también tengo la percepción de que cada día más la ciudadanía está demandando información de las instituciones privadas.
Y yo noto que, a diferencia de la experiencia internacional, nuestras instituciones privadas y particularmente nuestra empresa privada, tal vez no ha visto incentivos, digamos, suficientes en tener también una cultura de transparencia. Entonces me gustaría que ustedes se refirieran un poquito a eso. Es decir, ¿consideran ustedes que un rol más dinámico del sector privado podría ayudar a la instalación de esta cultura de la transparencia? Y lo segundo tema es que, bueno, todos ustedes han tenido, algunos más, algunos menos, experiencia latinoamericana, y en octubre próximo se va a realizar en Chile la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de la Prensa. Y yo imagino que uno de los temas, digamos, que se irá a revisar precisamente son los niveles o trabas u óbices a la libertad de expresión o de información. Me gustaría que, si ustedes pudieran aportar un poquito en la línea de lo que dijo Luis, ¿cuál es el paralelo que ustedes establecerían entre los niveles de libertad de expresión y transparencia que hay en Chile y en el resto de América Latina? Bueno, vamos a seguir el mismo orden de las presentaciones para no tomarme la palabra tan autoritariamente. Voy a lo segundo porque creo que tiene mucha importancia. El primer tema me parece muy relevante, pero quiero referirme brevemente a lo segundo, al rol de Chile como referente de libertad de expresión y de transparencia. En el tema de transparencia, evidentemente que somos un referente en todo Latinoamérica. Junto con México me da la sensación que también tiene una muy buena, o por lo menos aparentemente una muy buena situación en relación por lo menos legislativa o de legislación. Pero esa cultura de transparencia claramente no se trasunta al resto de Latinoamérica. La situación de libertad de expresión es de todos conocida y es un tema permanente para la CIP. Y la verdad que para nosotros creo que el rol que tenemos que cumplir es de continuar en la misma senda de libertad de expresión y de transparencia. Al revés de lo que uno podría pensar, si nos miran, si somos referentes no solamente en áreas más económicas u otras, sino que en materia de libertad. Y por lo tanto creo que el rol que cumple la ley de transparencia afirma el andamiaje, lo institucionaliza. La libertad de expresión y la transparencia no debe ser un acto de buena voluntad, debe ser una cultura, como lo hemos hablado, pero también una institucionalidad. Y ahí yo llego al segundo punto, al tema de las instituciones privadas. Me parece que efectivamente debe haber un rol mucho más activo. Yo he hablado con algunos medios de prensa cuya mayor preocupación es la opacidad en el ámbito económico, por ejemplo, de las empresas. ¿Por qué tiene que haber tanta transparencia para ciertos sectores y no tanto para otros? Y yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que deben actuar, pero siempre en el ámbito de la autorregulación. Me parece que imponer... hay algunas entidades como las sociedades anónimas abiertas o las compañías de seguro o las entidades que tienen una participación activa en la economía y que son reguladas, que tienen obligaciones de entregar información. Para el resto yo creo que debe ser un tema también cultural. Entregar la mayor cantidad de información, mantener a la gente informada es un tema de entregar a la gente la capacidad de decidir. Y esa es la parte que yo creo que hoy día falta entregar, falta avanzar claramente. En el barómetro, y es una parte que no alcanzamos a ver, existe también un análisis respecto del acceso a la información y la transparencia de instituciones de carácter privado, universidades, algunas empresas, sobre todo de servicios públicos, pero la verdad que están bastante bien evaluadas, sobre todo en el ámbito universitario. Creo que la cultura existe, lo que pasa es que tenemos que entregarla, ampliarla a la base mayoritaria del ámbito cultural privado en Chile. Eso. Respecto a la próxima reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Chile, creo que Álvaro Caviedes ha manifestado con mucha más propiedad que yo el rol que esperamos que Chile cumpla en esta materia. Somos un espejo para los latinoamericanos en materia de libertad de expresión y de transparencia. Respecto al segundo tema que me importa muchísimo en lo personal,
Yo creo que el mundo privado, y lo digo con conocimiento de causa porque tengo muchísimos años de dirigente gremial en materia de medios de comunicación, hay un verdadero cambio cultural en materia de transparencia. Hoy día el mundo privado enfrenta el desafío que la sociedad quiere saber, quiere estar informada, y quien no sea capaz de responder a este desafío tendrá duras sanciones. La comunidad va a ser implacable con el mundo privado si no es capaz de entregar información verídica, oportuna y con amplios antecedentes respecto a los temas que le interesan a la comunidad. Esto está siendo asumido por el mundo privado, y no solo por el mundo de las empresas, también las organizaciones como las iglesias, como sociedades de todo tipo, que no dicen necesariamente relación con el mundo económico, están enfrentando este desafío. Ninguna actividad en este país va a poder sustraerse a la demanda ciudadana. Y ahí nosotros los medios tenemos que incentivar que se den cuenta que mientras antes lo asuman, va a ser mejor para ellos. No tengo la menor duda que en los próximos años vamos a asistir a una verdadera revolución de demanda de información, que no va a quedar nada, absolutamente nada, fuera de esta petición ciudadana. Esa es mi visión de esta materia. Bueno, respecto de este punto de del sector privado, yo suscribo lo que dice Ernesto. Creo que es importante cuando está en el debate público el tema de qué es lo que es público y qué es lo que es privado, poner especial énfasis en que aquellos privados que ejercen un rol de interés público, desde luego tienen una obligación mayor de transparencia y de comunicación al público que aquellos privados que están en una dimensión, aunque suene redundante, más privada, que desde luego también están obligados por el concepto más bien del entorno, de la responsabilidad social empresarial, a responder a una cultura que cada día va a ser más demandante en ese orden. Quiero referirme un poco más a la comparación internacional que nos pedían en materia de libertad de expresión y en materia de acceso a la información pública. Efectivamente, Chile tiene hoy día y es mirado desde el exterior como un país referente en materia de libertad de expresión y de acceso a la información. Países muy cercanos, como Argentina, por ejemplo, hay materias que son simplemente inabordables por los medios y por los ciudadanos. El ejemplo al cual me refería, que no ocurre solo en Argentina, en que se ha multiplicado exponencialmente la inversión del gobierno en publicidad en los medios privados, esa inversión que es gigantesca, que supera, digamos, todos los estándares históricos de Argentina, es absolutamente o semisecreta, no se conocen los criterios con que se realiza y se sabe que es funcional al interés del gobierno de ejercer influencia sobre los medios de comunicación y de castigar a aquellos medios que le son o le resultan críticos. Pero no solo está en ese ámbito la falta de información, también, por ejemplo, en Venezuela el 50% prácticamente del presupuesto de la nación es de libre disposición. Es un tema largo de explicar, pero las cifras son de ese orden. El 50% de todos los petrodólares que consume Venezuela están en un ámbito de la libre disposición del Ejecutivo, y el otro 50%, bueno, es también imposible acceder a información fidedigna respecto de cómo se ejecuta ese presupuesto. Hay países como Ecuador donde la sospecha que puede sembrar, ¿no es cierto?, una investigación periodística es penalizada por la ley de medios que opera en ese país, y por lo tanto no solo está limitado el acceso a la información, sino que está absolutamente penalizado el intento de acceder en forma legítima a conocer determinados usos de recursos
cursos o determinadas materias de la administración pública. Entonces, claro, si nos comparamos con esos países que a lo mejor son el peor ejemplo del barrio, estamos sumamente bien. Pero en general creo que nuestras exigencias y nuestras comparaciones tienen que ser más bien con estándares de la dimensión quizá de los países de la OCDE que están tan de moda hoy día, ¿no es cierto? Y ahí quizá en el ámbito de la información de las entidades privadas y de la información también o de la forma en que los medios realizamos nuestra labor, quizá también tengamos mucho que superar y mejorar, ¿no es cierto?, de nuestro modelo. Bien, muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Álvaro Caviedes, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Ernesto Corona, presidente de la Asociación Nacional de Televisión, y Luis Pardo, presidente de Archi y también de la Federación de Medios de Comunicación. Les agradecemos sus ponencias y el estar presentes hoy día, porque creo que el solo hecho de que estén participando en esta instancia implica una muestra de la convicción y del compromiso que tienen con las tareas que estamos tratando de sacar adelante como Consejo. Muchas gracias.